¿Qué haces cuando el honor y la dignidad de tu familia son cruelmente arrebatados? Es una pregunta incómoda, pero necesaria. Hoy nos sumergiremos en una de las historias más complejas y a menudo incomprendidas del Antiguo Testamento. La historia de Dina, un relato que pone en juego el honor, la venganza y la búsqueda de justicia. La historia de Dina, mencionada en el libro de Génesis, capítulo 34, es uno de esos relatos que despierta en nosotros un sentido profundo de justicia, pero también nos enfrenta a dilemas morales que desafían nuestra percepción. Nos transporta a una época donde la familia no solo era el centro de la vida, sino también el pilar de la dignidad y el honor. En ese tiempo, cualquier ofensa o agravio podía desatar consecuencias inimaginables. Parece una historia lejana, ¿verdad? Y sin embargo, nos hace reflexionar. ¿Qué tan lejos estamos realmente de los deseos de justicia y las heridas que aún se sienten personales? Tal vez no hemos vivido algo tan intenso como lo que Dina experimentó, pero ¿cuántas veces hemos sentido la necesidad de proteger lo nuestro, de reaccionar ante una injusticia? Te invito a quedarte con nosotros en este recorrido. No solo contaremos lo que le sucedió a Dina, sino que desentrañaremos los misterios de cómo los actos de justicia y venganza se entrelazan en esta historia. Además, veremos las enseñanzas bíblicas y profundas que esta historia tiene para nosotros hoy. ¿Qué quiere Dios enseñarnos sobre la verdadera justicia y el perdón? Comencemos. Dina, hija de Jacob y Lea, salió para conocer a las jóvenes de la región, un acto de simple curiosidad que cualquiera podría tener. Sin embargo, lo que debería haber sido una salida común se convierte en una tragedia que la marcaría a ella y a su familia. La Biblia lo narra así: y la vio Siquem, hijo de Hamor Hebeo, príncipe de aquella tierra, y la tomó, se acostó con ella y la deshonró. Génesis 34:2. Es decir, lo que debería haber sido un encuentro pacífico se convierte en una tragedia cuando Siquem la somete a la fuerza, violándola y dejando en ella una herida que iría mucho más allá de lo físico. En una época en que el honor y la dignidad de la familia eran sagrados, este acto fue mucho más que una violación individual. Fue una afrenta que resonaría en todos los miembros de la familia de Jacob. La Biblia relata este hecho sin adornos, dejándonos ver la brutalidad de aquel momento. A pesar de lo ocurrido, algo sorprendente sucede en el corazón de Siquem. Aunque su primer acto fue uno de violencia, se siente atraído por Dina y decide que la quiere como esposa. El texto lo describe así: pero su alma se apegó a Dina, la hija de Lea, y se enamoró de la joven, y habló tiernamente a la joven. Génesis 34:3. Entonces pide a su padre, Hamor, que le consiga a Dina como esposa. En la cultura de Siquem, tal vez casarse con Dina hubiera sido una forma de resolver el problema, de intentar restaurar algo de dignidad para ella y su familia. Sin embargo, ¿realmente un matrimonio podría borrar el daño y el dolor? Cuando los hermanos de Dina, especialmente Simeón y Leví, se enteran de lo sucedido, la furia los consume. La Biblia describe su reacción con estas palabras: y vinieron los hijos de Jacob del campo cuando lo supieron, y se entristecieron los varones, y se enardecieron en gran manera, porque hizo vileza en Israel, acostándose con la hija de Jacob, lo que no se debía haber hecho. Génesis 34:7. Ellos no podían tolerar la idea de que un hombre como Siquem, que deshonró a su hermana, simplemente ofrezca un arreglo matrimonial. En sus corazones sintieron que esta afrenta demandaba una respuesta definitiva. A medida que Hamor y Siquem intentan negociar la paz y el matrimonio, los hermanos de Dina trazan un plan de venganza. Para ellos, no basta con un acuerdo pacífico, se sienten obligados a actuar. Proponen que, como condición para el matrimonio,
todos los hombres del pueblo se circunciden, lo que los debilitaría, haciéndolos vulnerables a un ataque. Lo dicen de esta forma: solamente con esta condición os complaceremos, si habéis de ser como nosotros, que se circuncide entre vosotros todo varón. Entonces os daremos nuestras hijas y tomaremos nosotros las vuestras. Génesis 34, 15 a 16. Amor y Siquem, deseosos de paz y unión, convencen a los hombres de su pueblo para que acepten esta condición. El tercer día, mientras los hombres aún están debilitados, Simeón y Leví aprovechan la oportunidad. La Escritura lo relata así: aconteció que al tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor, los dos hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y vinieron contra la ciudad, que estaba desprevenida, y mataron a todo varón. Génesis 34, 25. Lo que había comenzado como una negociación de paz termina en un acto de venganza total, que no solo toma la vida de Siquem, sino de todos los hombres de su pueblo. Este acto de violencia y venganza deja una herida profunda en la familia de Jacob. Jacob, aunque ama a sus hijos, no aprueba sus acciones, pues comprende las terribles consecuencias que esto traerá. Expresa su preocupación de esta manera: me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra, el cananeo y el fereceo, y teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí y me atacarán, y seré destruido yo y mi casa. Génesis 34:30. No solo Dina ha sido herida, la familia entera queda dividida. Simeón y Leví han tomado la justicia en sus propias manos, y aunque su acción pudo haber parecido justa en su dolor, ha creado un conflicto que afectará el destino de toda la casa de Jacob. La Biblia no juzga directamente este acto, dejándonos reflexionar: ¿fue justicia o venganza? ¿Y cuántas veces nosotros mismos hemos sentido el impulso de reaccionar, de tomar represalias ante una ofensa? La justicia busca equilibrar la balanza, restaurar lo que fue roto, pero la venganza, muchas veces, se convierte en una llama que consume todo a su paso, llevándose consigo no solo al culpable, sino también a aquellos que nada tuvieron que ver. La respuesta de Simeón y Leví a la ofensa contra Dina claramente iba más allá de la justicia. No buscaron restaurar el honor de su hermana, buscaron una represalia que causara el máximo daño posible. En su dolor, transformaron su deseo de justicia en un acto de violencia indiscriminada que afectó a personas inocentes, gente que probablemente no sabía nada del conflicto. Este es uno de los dilemas que nos presenta la historia de Dina. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a ir cuando sentimos que algo invaluable nos ha sido arrebatado? Todos hemos experimentado momentos en los que deseamos reaccionar, responder a una ofensa de manera contundente. Sin embargo, la Biblia nos enseña repetidamente sobre la naturaleza destructiva de la venganza humana. En Romanos 12:19 se nos dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino que dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Este pasaje nos recuerda que la venganza no está en nuestras manos, porque el deseo de tomar justicia por cuenta propia muchas veces nos lleva a cometer actos que al final solo generan más dolor. Cuando Simeón y Leví tomaron la venganza en sus manos, desencadenaron una cadena de violencia que no solo afectó a los hombres de Siquem, sino que también trajo serias repercusiones para la familia de Jacob. Después de los acontecimientos violentos en Siquem y el temor que estos generaron, Dios le da a Jacob una instrucción clara. Debía partir hacia Betel, un lugar significativo en su relación con Dios. En Génesis 35:1, el Señor le dice: levántate y sube a Betel, y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Este llamado no es solo una instrucción geográfica, es una oportunidad para un nuevo comienzo,
una invitación para que Jacob y su familia se reorienten y encuentren una dirección renovada bajo la guía de Dios. Al obedecer, Jacob toma el liderazgo de su familia hacia un nuevo lugar, iniciando un capítulo que marcará el futuro de su linaje y la promesa de Dios sobre él. Antes de partir, Jacob entiende que no se trata solo de un cambio de lugar físico, sino también de una transformación espiritual. Así que, en un acto de purificación, pide a su familia que se deshaga de todos los ídolos y objetos paganos que habían adquirido. Génesis 35, 2-3 lo relata de esta manera: «Quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos, y mudad vuestros vestidos, y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado». Este acto de limpieza representa un compromiso de dejar atrás todo aquello que no honra a Dios, purificándose y centrándose únicamente en su relación con Él. No es solo una limpieza externa, es una renovación del corazón y del compromiso espiritual de toda la familia. Esta purificación nos enseña una profunda lección sobre la necesidad de hacer una limpieza espiritual en nuestras propias vidas. A veces, después de momentos difíciles o situaciones traumáticas, arrastramos con nosotros cargas o distracciones que nos alejan de Dios y que, sin darnos cuenta, se convierten en ídolos en nuestras vidas. Pueden ser preocupaciones, rencores, hábitos o incluso metas que hemos puesto por encima de nuestra relación con Dios. Así como Jacob pidió a su familia que se despojara de lo que no era compatible con su fe, nosotros también estamos invitados a reflexionar sobre aquello que necesitamos dejar atrás para seguir a Dios con mayor pureza y compromiso. Mientras Jacob y su familia avanzaban en su viaje hacia Betel, había un temor latente de que los pueblos vecinos tomaran represalias por la masacre en Siquem. Después de todo, el acto de Simeón y Leví había dejado una huella profunda en la región, y el riesgo de venganza era alto. Sin embargo, la Biblia nos muestra un detalle sorprendente de la gracia y protección de Dios sobre esta familia. Génesis 35:5 dice: «Y el terror de Dios cayó sobre las ciudades que estaban alrededor de ellos, y no persiguieron a los hijos de Jacob». A pesar de las acciones impulsivas de Simeón y Leví y de los errores de la familia, Dios puso un escudo protector a su alrededor, impidiendo que otras tribus los atacaran. Esta protección divina es una muestra de la fidelidad de Dios, que los mantuvo a salvo en el camino a Betel. Este evento es un recordatorio poderoso de la misericordia de Dios y su fidelidad. This episode is brought to you by LifeLock. When you visit the doctor, you probably hand over your insurance, your ID, and contact details. It's just one of the many places that has your personal info. And if any of them accidentally expose it, you could be at risk for identity theft. LifeLock monitors millions of data points a second. If you become a victim, they'll fix it, guaranteed, or your money back. Save up to 40% your first year at lifelock.com/podcast. Terms apply. A lo largo de la historia de Jacob y su familia, hemos visto decisiones imperfectas, emociones desbordadas y errores que pudieron haberlos alejado de los planes de Dios. Sin embargo, Dios, en su gracia, no los abandonó. Al contrario, continuó protegiéndolos y guiándolos, mostrándonos que su propósito para ellos era firme y no se desvió a pesar de sus fallas humanas. Es como si Dios les recordara que su amor y su fidelidad no dependen de nuestra perfección, sino de su compromiso con nosotros. Este pasaje también nos invita a pensar sobre cómo Dios nos protege y cuida incluso en momentos de dificultades o cuando hemos cometido errores. A veces, al igual que Jacob y su familia, podemos sentir que nuestras propias decisiones o circunstancias han complicado nuestro camino
y que hemos puesto en riesgo nuestra paz o nuestro bienestar. Sin embargo, Dios permanece fiel, nos rodea y nos cubre, aún en medio de nuestras imperfecciones, recordándonos que su propósito es mayor que nuestras debilidades. Ahora bien, ¿cómo terminó esta historia? La historia de Dina es una de las más impactantes y al mismo tiempo silenciosas del Antiguo Testamento. Tras el acto de violencia que sufrió y las repercusiones que desencadenó, la narrativa parece desvanecerse sin ofrecernos más detalles sobre su vida posterior. Sin embargo, su experiencia sigue resonando a lo largo de la historia bíblica. La historia de Dina plantea preguntas profundas sobre la justicia, el honor y el lugar de las mujeres en las narrativas antiguas. Ella representa a muchas personas en las escrituras y en la vida cotidiana, cuyas voces no siempre se escuchan, pero cuyas experiencias dejan huellas significativas. Su vida nos recuerda que, aunque algunos relatos permanezcan en silencio, su impacto trasciende el tiempo y toca temas que aún hoy seguimos explorando. En cuanto a Simeón y Leví, los hermanos que defendieron el honor de Dina a través de la violencia, sus acciones no quedan sin consecuencias. La Biblia nos muestra que incluso muchos años después, las decisiones que tomaron en aquel momento de furia y dolor siguieron teniendo repercusiones en sus vidas y en las de sus descendientes. Jacob vivió hasta los 147 años, una edad avanzada incluso para los estándares de los patriarcas bíblicos. En Génesis 49, cuando Jacob está a punto de morir y reúne a sus hijos para bendecirlos, lanza una reprensión y profecía sobre Simeón y Leví. Él les dijo: Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad sus armas. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía, porque en su furor mataron hombres y en su voluntad arrancaron toros. Maldito su furor, que fue fiero, y su ira, que fue dura. Yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. Génesis 49, 5-7. Esta bendición final de Jacob no es realmente una bendición, sino un recordatorio de las consecuencias de su ira descontrolada. Al final de sus palabras, la Escritura relata que Jacob encogió sus pies en la cama y expiró y fue reunido con su pueblo. Génesis 49, 33. Esto sugiere una muerte tranquila, en paz y en el cumplimiento de su vida. En términos bíblicos, la expresión «fue reunido con su pueblo» indica que Jacob murió en plenitud de días y fue sepultado en la cueva de Macpela junto a sus padres, Abraham e Isaac, en la tierra de Canaán. La narrativa se enfoca más en la trascendencia de sus últimos momentos y en las bendiciones que dejó a sus hijos, en lugar de dar detalles sobre una enfermedad o causa específica de su muerte. Además, como resultado de las acciones de Simeón y Leví en Siquem y la reprensión de Jacob, las tribus de estos dos hermanos tienen destinos particulares y distintos al resto de las tribus de Israel en lo que respecta a la distribución de territorio. La tribu de Simeón, en lugar de recibir un territorio propio bien definido como las otras tribus, termina teniendo su porción de tierra dentro de la extensión de la tribu de Judá. Esto significa que Simeón no cuenta con una región independiente, sino que se ve asimilada gradualmente por Judá. Y con el tiempo, la tribu de Simeón prácticamente pierde su identidad y autonomía territorial. Por otro lado, la tribu de Leví tampoco recibe una porción de tierra para habitar de manera exclusiva. Sin embargo, a diferencia de Simeón, la tribu de Leví adquiere un rol distinto en Israel. Los levitas son consagrados al servicio sacerdotal y asignados como los encargados de los ritos y prácticas religiosas del pueblo. En lugar de recibir tierras de cultivo o un territorio delimitado para establecerse,
los levitas son distribuidos en 48 ciudades esparcidas entre todas las tribus de Israel, con campos circundantes para su sustento, lo que refuerza su dispersión entre el pueblo. Este arreglo asegura su presencia e influencia espiritual en todo el territorio de Israel, pero también significa que no tienen un territorio propio que puedan llamar hogar, manteniéndose dependientes de las ofrendas y del apoyo de las otras tribus. La ausencia de un territorio específico para Simeón y Leví es un reflejo duradero de su historia en Siquem, pues mientras que Simeón se diluye entre las tribus, Leví, aunque se dispersa, permanece con un propósito único ligado al culto y la obediencia a Dios. Este destino particular de ambas tribus es, en parte, un cumplimiento de la profecía de Jacob y un recordatorio de la historia que marcó el linaje de estos hermanos. Simeón y Leví, en su deseo de justicia, terminaron llevando una carga que impactaría a sus descendientes. Nos recuerda que nuestras elecciones, especialmente en momentos de enojo o dolor, pueden tener consecuencias mucho más allá de lo que podemos imaginar. ¿Qué más podemos aprender de esta historia? La historia de Dina es una de las narrativas más duras del Antiguo Testamento, y en ella vemos a Dina como una víctima de abuso y violencia. Aunque la historia bíblica no profundiza en sus sentimientos ni detalla su vida después del incidente, es fundamental recordar que Dina es más que el evento traumático que le ocurrió. Su valor y dignidad no se definen por la violencia que sufrió, sino por su identidad como persona y desde la perspectiva bíblica como hija de Dios. La empatía hacia Dina es esencial al leer su historia, pues en ella podemos ver reflejadas las experiencias de personas que, incluso hoy, enfrentan situaciones de injusticia, abuso o deshonra. Dina merece compasión y respeto, y su historia es un llamado a ver y escuchar con empatía a quienes han sido lastimados o vulnerados. En cuanto a la justicia, la historia de Dina nos permite reflexionar sobre la perspectiva de Dios en temas de justicia y dolor. A lo largo de la Biblia, vemos a un Dios que aboga por los oprimidos y se preocupa profundamente por aquellos que han sufrido injusticias. Aunque en el caso de Dina no se menciona una intervención divina directa, la Biblia nos muestra en otros relatos que Dios tiene un lugar especial en su corazón para los afligidos y que es un defensor de quienes son vulnerables. Salmo 34, 18 dice: «Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu». Dios no es indiferente al sufrimiento, y aunque su manera de hacer justicia no siempre sigue el ritmo o la lógica humana, Él promete estar presente y hacer justicia en su tiempo perfecto. La historia también plantea una reflexión sobre el papel de la paz y la reconciliación frente a la venganza. Aunque Simeón y Leví buscaron venganza para restaurar el honor de su familia, su respuesta se convirtió en un acto de violencia extrema que no trajo verdadera paz ni restauración. A través de la narrativa bíblica aprendemos que Dios valora la paz y la reconciliación, y que las respuestas llenas de furia y venganza suelen acarrear más sufrimiento. Aunque en el caso de Dina no se logra una reconciliación o resolución pacífica, este relato nos invita a reflexionar sobre cómo, en situaciones difíciles, podemos elegir respuestas que honren a Dios y promuevan la paz. La enseñanza bíblica sobre la reconciliación y el perdón es una herramienta poderosa que nos ayuda a romper ciclos de violencia y encontrar caminos que sanen, en lugar de perpetuar el dolor. Al recordar la historia de Dina, somos llamados a tratar a cada persona con dignidad, a confiar en la justicia de Dios y a buscar la paz en lugar de caer en la tentación de la venganza. Esta historia, aunque compleja y dolorosa, nos desafía a responder al sufrimiento de una manera que refleje la compasión y el amor de Dios.
En conclusión, la historia de Dina nos deja profundas lecciones. A través de su relato, recordamos la importancia de valorar la dignidad de cada persona y tener compasión hacia quienes han sufrido. También aprendemos la diferencia entre la justicia y la venganza, y cómo las respuestas llenas de furia pueden traer consecuencias que afectan a muchos. Esta historia nos invita a reflexionar sobre el valor del honor, el poder destructivo de la violencia y la necesidad de responder de una manera que promueva la paz y la reconciliación, honrando el corazón de Dios. Pero más allá de las lecciones y reflexiones, esta historia también nos ofrece un mensaje de esperanza. La Biblia nos asegura que Dios es justo y que Él es un defensor de los oprimidos. Si alguna vez has experimentado dolor, injusticia o has sentido que tu voz no ha sido escuchada, puedes encontrar consuelo en la justicia y el amor de Dios. Él promete estar cerca de los quebrantados de corazón y salvar a los afligidos. Incluso en momentos difíciles, cuando la vida parece injusta, podemos confiar en que Dios ve, escucha y se preocupa profundamente por cada uno de nosotros. Para cerrar, te invito a reflexionar sobre estas enseñanzas y a pensar en cómo podemos vivir de una manera que refleje compasión y justicia en nuestras propias vidas. Si este mensaje ha resonado contigo, considera compartir el video con alguien que pueda necesitar escucharlo, o deja tus pensamientos o experiencias en los comentarios. Tu historia y tus palabras pueden ser de gran aliento para otros que están en su propio proceso de sanación. Además, también contribuyes a que esta historia llegue a más personas. Gracias de todo corazón por acompañarnos en esta profunda reflexión sobre la historia de Dina. Espero que este tiempo juntos haya sido de aprendizaje, consuelo y crecimiento espiritual. Es un privilegio compartir estas enseñanzas bíblicas y saber que estamos juntos en el camino de entender mejor la justicia, la compasión y el amor de Dios. Al final de este video, verás 2 recomendaciones que hemos seleccionado especialmente para ti. Te animo a que los explores para seguir profundizando en temas bíblicos que pueden transformar y enriquecer tu vida espiritual. Cada historia y enseñanza de la Biblia nos guía un poco más en nuestra fe y nos recuerda la gran misericordia de Dios en todas las áreas de nuestras vidas. Que Dios te bendiga en cada paso de tu camino. Amén.